de todo lo que es en términos discursivos, pero también en términos concretos, el vínculo, ¿no?, entre el Estado y los derechos laborales. Cintia, en este momento. Bueno, claramente este gobierno se manifestó incluso antes de asumir a favor de una reforma laboral regresiva, con el discurso ya histórico y muy instalado en ciertos sectores de que para generar empleo es necesario quitar derechos laborales. Avanzó en esa dirección, primero con el DNU 70, con la frustrada primera ley Bases, y luego con la sancionada y vigente ley Bases, que incluye un capítulo de reforma laboral y que está vigente desde el 8 de julio, donde claramente lo que se establece bajo un título muy auspicioso como modernización laboral, promoción del empleo registrado, es precisamente ir hacia atrás en una serie de conquistas históricas y ya claramente parte de derechos adquiridos, como una forma de encubrir lo que en verdad se busca, que es maximizar la rentabilidad empresaria. Yo creo que a esta altura se han caído las caretas y ya no se le reclama al gobierno, bueno, qué relación hay entre las medidas que tomó, las que contiene la ley Bases y los resultados que se buscan, porque claramente sabemos que acá hay una especie de delivery de normas laborales regresivas, de cada vez que los empresarios han pedido que se flexibilicen las normas, que se quiten las multas, que se sancionen penalmente las medidas de acción directa como la huelga, digamos, todo aquello que implique una suerte de reducción del costo laboral es lo que este gobierno está atendiendo. ¿Sabes que el otro día me sorprendió? Porque con esto que decías de lo de la huelga, Cintia, me contaron algunos dirigentes que estuvieron en esa reunión con Cordero, con el secretario de Trabajo de la Nación, que cuando le dijeron, che, pero miren que cómo está instaurado esto, si nos juntamos, se juntan 4 o 5 afiliados a organizar alguna movida cultural o alguna colecta solidaria o algo por el estilo, ya te filma alguien y te acusa de que estás obstruyendo el ingreso a la empresa, ¿no? Como que como que se sorprendió el secretario de Trabajo, que dijo, bueno, habrá que revisarlo esto. A mí también me sorprendió, como eso, porque digo, uno tiene que más o menos saber qué es lo que está proponiendo, lo que puede generar con lo que propone, o bueno, también a veces uno se hace, ¿no? Actúa un poco también, no te puedo creer, mirá lo que puede, tenés razón, vamos a revisarlo. Bueno, igualmente apelamos a una aplicación discrecional, o sea, y criteriosa de quién tiene que sancionar, porque acá la ley habla de la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento, y nadie con sentido común o con cierto conocimiento de derecho laboral, especialmente lo que tiene que ver con medidas de acción directa, podría decir que organizar una colecta a la entrada del establecimiento es un bloqueo, digamos, pero es cierto, está muy bien que se plantee esto, sobre todo porque el objetivo que se busca es justamente impedir las reuniones. Recordemos que en el DNU incluso había un artículo que ahora está declarado inconstitucional o inaplicable, pero para resolución en la Corte, que decía que las asambleas en los lugares de trabajo solo se pueden realizar sin entorpecer la actividad normal del establecimiento. Una asamblea, por naturaleza, es parar la producción para reunirse, a debatir, a dialogar, a intercambiar. Por lo tanto, no hay forma de que una asamblea no entorpezca la actividad. Es una forma justamente de penalizar cualquier actividad sindical, cualquier ejercicio legítimo del derecho, de la libertad sindical. Cintia, ¿qué ves en cuanto a...? Porque claramente la propuesta del gobierno actual, y todo va, cuando uno lo va como consultando o lees también las presentaciones o escuchás después los argumentos también, ¿no? A través de los medios de comunicación, todo va en un sentido, una línea. Y te pregunto esto porque a veces hasta incluso me toca debatirlo por ahí con afectos, ¿viste? O con gente cercana, esta cuestión de, bueno, una reforma laboral
está como muy vigente hoy la interpretación de que es necesaria, ¿no? De que hay cosas que actualizar, etcétera, etcétera. Y después lo que me está llamando la atención últimamente es que hay personas incluso con sensibilidad, incluso podríamos decir, con cierto apego, ¿no?, a lo que son los derechos laborales, que igual así todo están con el argumento muy recurrente, muy presente. Te hablo de algunos de que se dedican, ¿no?, al sector privado, con comercios, con pymes y demás. Están con el argumento muy presente de, mirá, en algunos momentos sentimos que como está funcionando todo hoy nos ha ahorcado, ¿no?, en términos económicos, impositivos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿vos creés que hay que hacer una distinción entre los niveles de productores, ponele, ¿no? Se habla mucho de esto de que, bueno, de que a veces la regla es igual para todos, pero que no puede lo mismo Arcor que un pyme. No sé, hace un rato hablábamos con Daniel Rosato de IPA, ¿no?, de los industriales pymes de Argentina, y está como muy presente ese debate, ¿no?, de decir, hay que hacer como distinciones. Me acuerdo que incluso en algún momento también se hablaba mucho de esto con el agro, ¿no?, porque había mucho chacarero pequeño que estaba enojado, y entonces era como, bueno, por ahí hay que distinguir los niveles. Sí, bueno, tomo la primera parte de tu pregunta en relación a que hay un consenso muy grande respecto a la necesidad de una reforma laboral. Sí. Yo dudo mucho que quienes dicen esto, por lo menos parados desde el lado de que reforma laboral es sinónimo a quitar derechos, claro. Comprendan la razón de ser de las normas laborales. Lo digo no desde un lugar poco humilde, sino desde que el derecho laboral tiene una razón de ser, que es proteger a la parte más débil de la relación laboral de los eventuales abusos de un empleador que, porque busca maximizar ganancias, y eso está bien, encuentre un límite en las normas laborales que le dicen más de 8 horas de trabajo, no cambiar de lugar de trabajo discrecionalmente alterando la vida del trabajador, no, digamos, y una cantidad de límites que están en las normas laborales. Correr esos límites tiene que ver con momentos políticos, históricos, sociales, económicos, con crisis. Cuando uno analiza las reformas laborales en la historia, ve cómo han oscilado en una especie de péndulo en momentos de más regresión con avance de las derechas, y en momentos más progresistas donde se entiende que cualquier reforma laboral debe mejorarle la vida a la mayoría de las personas. Y cuando digo mayoría de las personas hablo de las mayorías sociales, básicamente trabajadores y trabajadoras, pero también de estas personas que vos mencionabas, pequeños comerciantes, la micropyme, el pequeño chacarero. Hay que hacer una distinción entre obligaciones, impuestos de estos grupos. Sí, no tengo ninguna duda que hay que hacerlo, pero sin afectar al trabajador de esa micropyme, que tiene las mismas necesidades de supervivencia que tiene el trabajador de una multinacional. Digamos, no es diferente en cuanto a las necesidades, y eso tampoco podría ser desatendido. El error es que el relato concentra esta necesidad de que los pequeños empresarios no se vean ahorcados por la situación en las leyes laborales, cuando en realidad ahí confluyen una cantidad enorme de elementos que se ven ahora. Si las pymes en su conjunto salieron a decir que el DNU las ahoga, que la ley bases las ahoga, que el paquete fiscal las ahoga, es porque nadie está atendiendo la necesidad de esas pequeñas empresas, que no tiene que ver con las normas laborales, tiene que ver con el acceso al crédito, con rebajas impositivas. Hasta podríamos hablar de reducción en las contribuciones patronales por un tiempo determinado, como se hace tantas veces. Digamos, cuando se discutía el DNU, las pymes salieron a decir a mí, las leyes de donde se está atacando la industria nacional y donde se abre libremente la importación, no me van a dejar otra alternativa que cerrar la persiana. Y esto no tenía que ver con las leyes laborales. Y cierro esta parte de la pregunta porque no es cierto que no haya que discutir, o que cierto sector o el sector más vinculado al trabajo se niegue a discutir una reforma laboral. Pero recordemos que estábamos discutiendo
en la misma dirección en que va la mayoría del mundo occidental, la reducción de la jornada laboral. Sabés que con eso, Cintia, disculpame, te hago esta pausa porque te quiero ahí aportar con algo. Recién hablábamos con Rosato, estoy mencionando bastante esta entrevista de hace unos minutos porque las dos cosas hoy queríamos ir por acá y tienen mucho que ver. Rosato nos contaba que en el 2004 Néstor Kirchner le dijo, mira, en este país lo único que les va a frenar a ustedes la producción y el crecimiento y el desarrollo va a ser la energía, ¿no? Eso en 2004, estamos hablando 20 años atrás, y como diciéndole, nosotros vamos a impulsar todo lo que podamos para las pymes. De hecho, claramente sí hubo un momento virtuoso, ¿no? En la historia de las pymes en nuestro país fueron esos años entre 2003, 2004 y 2015, y le dijo, lo único que nos va a frenar la producción y el crecimiento de las pymes va a ser la energía. Y lo que me decía Rosato es, hoy tenemos energía a disposición, la podríamos tener, podríamos estar autoabastecidos, pero no tenemos todo el resto, que es el contexto ni social, ni económico, ni de políticas que los impulsen para desarrollar. Entonces, bueno, es como las contradicciones de los momentos, ¿no? y de los tiempos, Cintia. Claro, pero es que cuando uno lee los números de la cantidad de despidos, la recesión, digamos, claramente las normas laborales juegan un papel casi, diríamos, secundario a esta crisis, donde además la gente no tiene capacidad de compra, los salarios no alcanzan, no solo para satisfacer las necesidades básicas, sino que hay gente que tiene que hacer 2, 3 trabajos y más algún emprendimiento por cuenta propia porque el salario no alcanza. Entonces no hay manera de pensar que por una norma laboral que quite derechos se va a reactivar la economía, la actividad o que van a cerrar los números. Cintia Bencio es con quien estamos hablando, ella es abogada laboralista. Cintia, ¿crees que hay margen todavía o que hay diálogo que se puede dar con respecto a estas propuestas del oficialismo nacional? Y te pregunto esto también vinculado a cuáles crees que son los temas en los que hay que estar atento, ¿no? O donde tienen que estar atentos los dirigentes gremiales, los trabajadores y las trabajadoras sobre todo estos debates que se están dando ahora con las transformaciones que se buscan, por no decir estos ataques a los derechos laborales. Bueno, a ver, la ley bases es un retroceso que se va a consolidar porque difícilmente podamos conseguir en el mediano plazo la derogación de esta ley bases, con lo cual el análisis tiene que ir en torno a, bueno, por un lado, lo que está ocurriendo, que es este debate en esta mesa del Grupo de los 6 más la CGT para ver cómo se reglamenta. Por otro lado, todos los gremios pensando, bueno, justamente en estas posibles acciones judiciales para retrotraer la cuestión del impuesto a las ganancias. Por nuestro lado, asesores sindicales pensando, bueno, en los reclamos individuales. Claramente hay que plantear que la mayoría de los contenidos de la ley bases, por no decir todos, van en contra de la Constitución Nacional y por lo tanto a los jueces les toca declarar que son nulos, inaplicables. No vamos a entrar hoy en explicar por qué lo son, pero bueno, sería motivo de otra charla. Pero claramente todas estas medidas van en contra de cosas que están en la Constitución Nacional y por lo tanto son ilegales. Esto será tarea de los jueces. Después hay una llave en la que no confío plenamente, que es el tema de la reglamentación de la ley. ¿Cómo se va a aplicar? Hay una cantidad de normas en la ley bases que para ser aplicables requieren ser reglamentadas, requieren que el Poder Ejecutivo por un decreto diga esto se va a hacer de tal manera. Estas reuniones que venimos leyendo entre Cordero y la CGT, Cordero y el grupo de los empresarios, tiene que ver con, bueno, tratar de forzar vía reglamentación, reducir el impacto de alguna de estas normas tan regresivas. A veces se puede, a veces no se puede. La función de un decreto reglamentario no es cambiar la ley, sino simplemente establecer un procedimiento para que se aplique, pero muchas veces ha sido un recurso justamente para reducir el impacto negativo. Bueno,
ojalá la reglamentación suavice de alguna manera esto, que es una tragedia, porque derogar las sanciones por trabajo no registrado, sin poner otro tipo de sanción de ninguna naturaleza, no produce de ninguna manera, ni podría producir que los empresarios salgan corriendo a registrar trabajadores por temor a multas que ya no van a existir más, o otras figuras como el tema de justamente lo que decíamos recién, la toma y los piquetes, el periodo de prueba, digamos, la alocación de servicios. Hay una cantidad de normas que para los laboralistas son inauditas porque atacan el corazón mismo del derecho del trabajo. Entonces, bueno, es muy difícil pensar en un escenario favorable para los trabajadores en este contexto. Pero bueno, se hará todo lo que hay que hacer y en alguna medida es lo que venimos pensando en conjunto los laboralistas. Cintia, te agradezco mucho el tiempo con la 530, te mando un abrazo grande, siempre es muy instructivo charlar con vos, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias por el tiempo. Ahí estaba Cintia Bención, que es abogada laboralista, analizando y con nosotros y también dándonos su punto de vista sobre todas las reformas laborales que se quieren hacer, que claro, cuando se habla de reforma a veces rápido, ¿no? Se generan las alertas porque estamos acostumbrados en nuestro país a que cuando se habla de reformas ya sabés que vienen por algún derecho. Ahora bien, hay transformaciones en el ámbito laboral que hay que generar, recién hablábamos con Cintia de eso, el tema es que las de ahora no son necesariamente las que van a equiparar derechos y posibilidades, sino más bien todo lo contrario. 8 de la mañana en punto, esto es un buen comienzo, un poco de música ahora para amenizar, para que se vayan asentando las ideas y la información de esta mañana. Justo así, Soler, inundados, como dice los Paralamas. Bueno, puede ser. Lo importante es aprender a flotar y a nadar, las dos cosas, para encarar estos momentos. Somos Radio AM500.